Hola, mi nombre es Yurleidy Alarcón Burgos, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería. Hoy vengo a hablarles sobre la economía solidaria del programa de Institucional 5, actividad número 2 de la plataforma institucional. Buenos días, mi nombre es Juan José Burgos Soto. En el día de hoy estoy con mi compañera aquí reunidos para socializar sobre la economía capitalista y la economía solidaria, las diferencias, los conceptos y una conclusión que vamos a retomar continuamente. Continuando con la temática de qué es la economía solidaria, este concepto retoma elementos y experiencias que se remiten a algunas formas de organización del trabajo y la actividad económica, basadas en la asociación de personas con necesidades culturales y objetivos afines a ella. Además, tiene como referente un cierto grado de solidaridad, el bien común y la cooperación como las unidades empresarias, cooperativas y mutuales. El concepto de economía solidaria parte de unos presupuestos, y es el hecho de que es necesario integrar las categorías económicas u otras categorías importantes que no pueden ser separadas de ella, tales como actividades como las asociaciones de personas con necesidades comunes, grupos culturales monetarios, asociaciones con personas que se implementa con la solidaridad del bien común y la cooperación. Es decir, este concepto de economía solidaria busca reconciliar los conceptos que no pueden ser aislados de ella, ya que tienen como incidente lo importante que es dentro de las sociedades. Al pensarse de economía solidaria, podemos decir que efectivamente se tiene en cuenta el hecho de que es el capitalismo, antes de generar un bienestar social por medio de la eficacia económica generada a través de la individualización. Lo que hizo fue aumentar una brecha social y es decir, el concepto de economía solidaria busca reconciliar los discursos de la teoría económica y de la solidaridad, demostrando que estas concepciones no pueden ser aisladas, ya que tienen una incidencia importante dentro de las sociedades. Al pensarse que las economías solidarias efectivamente tienen en cuenta el hecho de que el capitalismo, antes de generar un bienestar social por medio de la eficiencia económica generada a través de la industrialización, lo que hizo fue aumentar la brecha social, la estratificación, haciendo que los pobres fueran más pobres, mientras que los sujetos que tenían el capitalismo financiero generasen unas finanzas o unas ganancias abultadas para los bolsillos. La economía solidaria empieza a surgir en el panorama latinoamericano, debido a que los países subdesarrollados, si bien tenían un incremento en los índices económicos, esto no redundaba en el acontecimiento de las sociedades. De esta forma surgen 4 teorías latinoamericanas. Una de ellas, y es la primera, formulada por Luis Raceto, el pone introducir la solidaridad en la economía. Una segunda fórmula por José Luis Gorat, quien propone un análisis de la intersección de la economía popular y la economía solidaria a partir de 3 sectores de la economía: público, empresaria, capitalista y popular. Una tercera formulada por Paul Singer, el cual relaciona la economía solidaria con el uso de las políticas públicas adecuadas por la inclusión de la solidaridad en el sistema económico. Y finalmente, una cuarta fórmula por Pablo Guerra, quien incluye a la economía solidaria, a las expresiones comunitarias emergentes en la construcción teórica económica y a la organización formales que conforman un sector económico. Estas concepciones ciertamente ofrecen una gran variedad de implementación de la economía solidaria, y es que es la base a los desarrollos históricos propios de cada comunidad latinoamericana. Además, se hace la apreciación de que en Colombia la economía solidaria constituye el sector más relegado en el plano de los sectores económicos, mientras que se estatuyen organizaciones solidarias que establecen para buscar el bien común por medio de la justicia, la cooperación, la reciprocidad y la mutualización de los recursos, a lo cual se le añade que estas organizaciones están medidas por unos principios y valores desarrollados de manera integral. Retomando un poco sobre lo que hablaba mi compañera Yurleidy, ahora vamos a hacer una breve
conceptualización y diferencias entre la economía solidaria versus la economía capitalista. Bueno, se desprende del análisis hecho en el módulo que estos enfoques económicos tienen sus proyecciones claras. Por lo tanto, hay que mostrar 6 puntos en los cuales difieren estas economías. La primera, en la economía capitalista las organizaciones están formadas por la unión de capitales. Factor es el capital monetario. Mientras que en la solidaria, las organizaciones están formadas por la unión de asociados. Actor es el capital humano. Segundo, en la economía capitalista el número de los accionistas es limitado, mientras que en la solidaria el número de asociados no es limitado. Tercero, en la economía capitalista lo importante es obtener utilidades. En la solidaria es lograr los fines por los cuales fueron creadas. Cuarto, en la economía capitalista la forma de decisiones se hace a base del número de asociados, capital o el número de personas. En la solidaria se hace a base del voto de todos los asociados. Quinto, en la economía capitalista el control se basa en el número de acciones, la dirección se asume por personas externas y el capital prima sobre las personas. En la solidaria el control se ejerce en base a la decisión de todos los asociados y la dirección se asume por asociados por medio de cuerpos colegiados y las personas priman sobre el capital. Sexta, en cuanto a los medios de producción en la economía capitalista, la propiedad es privada. En la solidaria la propiedad es asociativa y solidaria. Desde la perspectiva colombiana, la economía solidaria se determina en el tercer sector económico, por detrás del sector estatal y empresarial. Esta posee una estructura determinada en la siguiente forma. La economía solidaria, cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, como las de solidarias de desarrollo, funciones, corporaciones, asociaciones, grupos de voluntariado y organismos comunales. Bueno, la economía solidaria constituye una contribución relevante al potenciamiento y al desarrollo de la búsqueda de economías alternativas eficientes. Esto sin olvidar de que actualmente existen factores que han incidido en el desarrollo en el sistema financiero internacional. La crisis energética, la crisis alimentaria, los cambios del mundo del trabajo y la distribución de ingresos, la concentración y muchos otros elementos de contextualización. Se establecen las delimitaciones conceptuales de ambos modelos económicos, la diferenciación que se refleja y que categoriza en la siguiente etapa. Ya les muestro. Por tanto, voy a hacer una comparación entre la economía capitalista y la economía solidaria, para que quede un poco más claro lo que estamos queriendo explicar. Bueno, en la economía capitalista se busca maximizar las riquezas para los accionistas, mientras que en la economía solidaria se busca producir un excelente de recursos para su redistribución. En la economía capitalista hay incentivos monetarios para los agentes, mientras que en la economía solidaria hay una sostenibilidad de la organización. En la economía capitalista hay mecanismos de control externo como por ejemplo los mercados financieros. En la economía solidaria hay mecanismos de control, relaciones entre los accionistas, dirigentes y grupos de interés. En la economía capitalista hay papel de los mercados de la capital en la financiación, pero en la economía solidaria, papel relevante de los mutuales y las cooperativas entre sí. Concluyendo un poco el tema sobre la economía capitalista y la economía solidaria, mientras que en la economía capitalista se busca lograr el máximo de intereses individuales y lo que importa es el sostenimiento de los accionistas, centrándose en necesidades de su interés no público. En la economía solidaria se piensa en la sociedad, ya que las relaciones de producción no buscan maximizar las riquezas, sino lo que se busca es la excelente de recursos que refunda en el bienestar del interés general. El modo de la vibración del texto es importante evaluar la sistematización de conceptual que se ofrecen en el mismo, la cual es la rica para comprender el desarrollo de la economía solidaria en torno al contexto latinoamericano. Es fundamental considerar que las economías de las cortes capitalistas son las que han prevalecido en el contexto latinoamericano, específicamente en el contexto colombiano. Se tuvo en la cuenta las consideraciones del Consenso de Washington y trajo la implementación de una economía de la corte neoliberal. Concluyendo con la temática de la economía solidaria, puedo establecer en 3 puntos importantes. Primero, no puede ser separada de la actividad económica. Segundo, parte de unos presupuestos importantes. Y tercero, que es el trabajo en equipo de mano de la solidaridad. Al contrario de la economía capitalista, busca capitalizar a cada uno de los asociados y además busca el interés individual de cada uno. Por esto se diferencia mucho de la economía solidaria, que lo que busca la economía solidaria es el bien común. Muchas gracias.